Pues te presento, porque no se conocen, ¿verdad? Luis Miguel Rodríguez Alemán con Bernardino Esparza. Hola Luis, ¿cómo estás? Mucho gusto. Luis es un joven abogado, muy entrón, y tú eres un, pues no tan joven abogado, también muy entrón. ¿Con cuántos libros ya publicados? Pues ya casi 40, Eduardo, vienen caminando un par de ellos por ahí. Y casi todos que tienen que ver con derecho constitucional. Todos son con derecho constitucional y un poco de política también. Sí, ya me he dado cuenta. Bueno, y Bernardino colabora en el programa todos los viernes en Fórmula, y hoy lo invité tanto al programa como aquí para que hablemos de algo bien interesante. El, la, a ver, ¿cuál es el nombre correcto del documento que le envía el ministro Luis María Aguilar Morales al Pleno de la Suprema Corte de Justicia en torno a la solicitud del presidente para que se le autorice a hacer una consulta popular para ver si los mexicanos queremos que se investigue después, si se localizan delitos, se les juzgue por ellos? ¿Es un nombre, hay un nombre especial ahí? Es un proyecto que se presenta ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la idea de que el ministro, como le llaman, ministro ponente, sea el que va a presentar sus dichos, sus argumentos, sus fundamentos en torno a favor o en contra de la petición que se está formulando en su momento, en su turno, en este caso, la del presidente de la República. Y se mete a votación, se mete a discusión y después a votación, por supuesto, por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, y es un documento de 43 páginas de extensión y 124 puntos. Sí, correcto. Sí me lo eché, de repente es medio aburrido, tengo que decirlo, tal vez porque no soy abogado, pero de repente decía, pues ya lo dijo arriba, ya lo dijo antes, como que va repitiendo y como que va afirmando. Para los que no están enterados, quiero decir que el proyecto del ministro Aguilar, lo que le sugiere a la Suprema Corte es que no aprueben la solicitud que ha hecho el señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, como creo que ya muchos lo habíamos comentado, que no se le veían patas a esta solicitud del presidente. Sí, no, de hecho, en este proyecto de resolución que elabora el ministro Aguilar, comienza señalando eso, que se decantan por la inconstitucionalidad de la materia de la consulta, porque lo que analizan es la materia o el objeto de la consulta, por una serie de puntos que expone a lo largo del proyecto, que básicamente se pueden resumir en que hay o se considera que hay una restricción, que la consulta generaría una restricción de derechos humanos de los mexicanos y de las mexicanas, no solamente de los expresidentes sujetos a la consulta, sino de las mexicanas y de los mexicanos. A ver, eso es lo que no entendí, cómo que va en contra de mis derechos humanos míos. Entiendo que va en contra de la presunción de inocencia de estos expresidentes, porque ya hasta la frasecita, es decir, son culpables. No juzga la frase en este caso, porque creo que no venía el caso. Pero ¿por qué va a violar mis derechos humanos esta consulta? Yo me imaginaría que me está dando el derecho de poder opinar en torno al asunto. No, porque dentro del proyecto hay muchas interpretaciones en ese sentido. De hecho, se habla hasta del concierto de inconstitucionalidades, ¿no? Es decir, de una serie de elementos, ¿sí?, que van en torno a que se presente la inconstitucionalidad de esta petición. Y hay una parte muy interesante porque se habla dentro de la solicitud de la demanda, se habla, por ejemplo, de casos de desaparición forzada, inculpando de alguna manera a los expresidentes. Y esos casos, en principio, dice también que son imprescriptibles, o sea, no van a prescribir. Y ahí hay un tema muy interesante, Eduardo, Luis, porque se habla de la víctima y del ofendido. Y la víctima y el ofendido, por supuesto, son las personas, en este caso, las desaparecidas o las familias de las desaparecidas. Y ahí es donde se puede interpretar también lo que decía de alguna manera Luis, la vulneración de esos derechos humanos hacia las personas, en donde se tendría que solicitar un tema bien interesante que se llama la reparación del daño. Y esa reparación del daño, por supuesto, pues imagínate nada más, en un momento determinado, cuando ya no se pueden restituir de alguna manera esos derechos, se tendría que indemnizar, es decir, pagar esa reparación que ha ocasionado el Estado
por supuesto, en ese sentido. Entonces, para allá va apuntando también. Pero el Estado no desapareció a la gente. No, bueno, Unos por parte de los particulares. representantes del Estado, que son en este caso los expresidentes en su momento. Entonces, ahí es donde se habla de esa parte que es la víctima o el ofendido en un momento determinado. Por eso te digo que se habla de un concierto de inconstitucionalidades y que son varios elementos dentro de la Constitución que se puede decretar esta inconstitucionalidad. ¿Algo que quieras añadir, Luis? Sí, también señalan, con relación a esto mismo que comenta el doctor Esparza, que someter a... Bernardino, aquí en este programa, si quieren usar sus títulos, váyanse a la academia, por favor. Yo tengo libros de Bernardino, entonces pues lo conozco como... Muchas gracias, Luis, gracias. El ministro que proyecta esta sentencia lo que señala es que los derechos humanos no pueden someterse a consulta, ¿no? Y hay un derecho, hay una garantía constitucional que tenemos todos los mexicanos, que es el derecho de acceso a la justicia, que se encuentra íntimamente vinculada con lo que señalaba Bernardino, con la reparación del daño de las víctimas y ofendidos. Pero también en un análisis previo en ese mismo proyecto de sentencia, señala que los derechos humanos se encuentran dentro del terreno de lo indecidible, ¿no? Y no pueden ser sometidos a la voluntad de las mayorías, porque el presidente utiliza mucho el concepto de que la consulta popular obedece a ese mandato soberano, o más bien obedece a esa soberanía que reside en el pueblo, y que la consulta popular es darle esa soberanía a través de la consulta para que ellos decidan si se juzga o no. Pero el ministro que proyecta la sentencia señala que esa soberanía periódicamente los mexicanos la delegamos en nuestros representantes populares, en nuestros gobernantes, y ese delegarles la soberanía implica que ellos tienen la obligación de investigar, perseguir y sancionar los delitos en caso de que hubiera culpabilidad, y no puede someterse a la consulta de las mayorías. A ver, esto se vuelve muy complicado. A ver, la soberanía está en el pueblo. Por lo tanto, el pueblo manda, es el argumento que usa el presidente. Y sobre cualquier institución está el sacrosanto pueblo. Tiene lógica. Oye, sí. Tiene su lógica. Yo, el pueblo, todo el pueblo, podemos decir que no nos cobren tantos impuestos. Por ejemplo. Sí, Eduardo, pero por ejemplo, ahí hay una parte... Que fusilemos a la gente que no es como nosotros, es el pueblo. Sí, esa es la lógica coloquial, vamos a decirlo así de esa manera. Oye, pero, no es la lógica del señor presidente de la República. Pero la Constitución es también muy clara. Es muy clara porque lo que hace la interpretación en ese sentido, inclusive el proyecto habla del 39 constitucional, en donde obviamente emana del poder, por supuesto, esa soberanía, o la soberanía emana del poder, por supuesto, del pueblo. Pero también es claro que hay una representación. Hubo unas elecciones en el 2018 donde hubo participación de los ciudadanos, y esa participación de los ciudadanos hace que sean representativa, obviamente, a través de unas personas que son elegidas en un cargo de elección popular. Por eso somos una democracia popular y representativa, ¿no? Eso es lo que te habla la propia Constitución, una república representativa en este caso. Y eso es lo que hacen los gobernantes para que tomen decisiones a nombre de quienes votaron, por supuesto, y del pueblo, en ese sentido. Por eso es la interpretación. Si tú la quieres cambiar del otro lado, pues sí, efectivamente el pueblo tiene el poder de cambiar, y etcétera, ¿no? El gobierno. Pero ese es el principio de representación. Pero después vino reformas constitucionales, ¿no? A lo que viene a ser la consulta popular del 35 constitucional, y luego más aún, la cambiaron en el 2019, la primera fue en el 2012, 2014, después 2019, y luego ahí incluyeron la revocación del mandato. Entonces, ya hay otras figuras de participación de la ciudadanía en ese sentido, para que puedan obviamente tomar también parte de las decisiones en su caso, de lo que es parte de esta forma de gobernar. Entonces, ahí se complementa este sistema de representación y de participación. Por eso te digo, constitucionalmente así está, y no hay manera de interpretarlo en cierto sentido coloquial, porque no es de ese sentido, sino es la Constitución lo que nos señala, ¿no? Yo lo estoy oyendo, ustedes son los que saben más que yo. No, pues es lo que no sé, Luis, aquí es además Es que la primera vez que comparten un programa, y yo creo que Luis no sabe y te tiene mucho respeto. No, para nada. Te tiene respeto a ti y a tus canas. Eso sí, a las canas sí. Y en el mismo sentido de lo que comenta Bernardino,
la propia Constitución señala que los derechos humanos ni siquiera pueden ser alterados por las mayorías, o sea, ni siquiera por la legislatura, están en el terreno de lo indecidible, por eso algunos autores lo señalan así, como en ese terreno de lo indecidible. El proyecto de sentencia cita por ahí una frase de Ronald Dworkin que dice que los derechos humanos son cartas de triunfo frente al gobierno y frente a las mayorías. Entonces, en un punto del proyecto de sentencia señalan que dejar a la voluntad de una consulta o digamos al resultado de un ejercicio participativo si se respetan o no o se hacen efectivos los derechos humanos, iría en contra del propio texto constitucional. Entonces, no es posible que ni la voluntad del pueblo mexicano restrinja los derechos humanos que ya tenemos ganados, por decirlo así. Ahora, lo que yo siento, yo creo que los ministros cuando vieron esta solicitud que manda el presidente, la petición de consulta, si yo fuera ministro, me estaría riendo gran parte del tiempo. Y voy a decir por qué. Porque cuando tú lees la petición, la exposición de motivos, es una retalía de todo lo que el presidente dice en sus mañaneras. A ver, ahí va. Primero, entre el 1 de diciembre del 98 y el 30 de noviembre de 2018, México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario. A mí me gusta mucho el léxico de los populistas, así como Trump dice terrific, fantastic, aquí es monumental. O sea, estos adjetivos que exageran todo, ¿no? Privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron el crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de Derecho en extensas zonas del territorio nacional. Esta etapa trágica en la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista. A ver, si yo soy un ministro y digo, ¿y qué historiador o cuánto tiempo ha pasado para que se le denomine neoliberal o neoporfirista? Sí, no. O sea, No hay que yo sepa, digamos. eso es lo que él ha dicho y se conoce coloquialmente, pero no sabemos qué va a determinar la historia que fue esta etapa, ¿no? Pero lo que él ya da es un diagnóstico y casi de este diagnóstico dice, fueron culpables los presidentes. Entonces, si yo soy un ministro, dice, bueno, ¿para qué viene conmigo? ¿Por qué no se va a la Fiscalía de la República? Aporta pruebas, porque dentro de esta opinión del ministro Aguilar, dice, para eso hay un instrumento que es la Fiscalía General de la República, es la que le toca checar esto. Si hay acusación, tiene que llevar la acusación. Un presidente no puede pedir permiso para que se investigue algo que por ley debe investigar la Procuraduría. O sea, si yo fuera ministro me hubiera reído un poco y yo hubiera dicho, ¿quién diablos le redactó esto al presidente? Y no soy abogado, lo quiero aclarar, pero sin ser abogado lo leyó y yo decía, esto es como un documento político y no es una solicitud o una petición de consulta. Esto es para que lo leyéramos los demás y la base dijera, sí, señor presidente, por aquí va el asunto. Y el presidente gana de todas maneras. Yo lo dije la semana pasada. Si se lo rechazaba la Corte, pues el presidente ahora va a decir es que estos de la Corte también son neoliberales y neoporfiristas y se va a poder poner como víctima. Sí, es que ahí justo es eso, Eduardo, porque inclusive el presidente de la República, si no me recuerdo, en la exposición de motivos también mencionaba que lo fundamentaba en la ley, o sea, sin duda tiene ese derecho para hacerlo y fundamentaba parte de su exposición de motivos en la Ley Federal de Consulta Popular. Correcto. ¿No? Y él lo decía, si tengo la legalidad para poderlo hacer, sin duda eso no se está cuestionando, sino lo que está haciendo la cuestión es precisamente si se debe de proceder o no debe proceder esa consulta popular con la pregunta que se ha formulado, si se debe llevar a juicio o no juicio a los expresidentes de la República. Inclusive, Eduardo, en esa consulta, en esa petición que se hace, se formula la sugerencia a la Corte que debería de hacerse el día 6 de junio del 2021, lo cual aquí hay otra incompatibilidad, vamos a decirlo así, en ese sentido, porque la Ley Federal de Consulta Popular señala que debe de hacerse, en pocas palabras, el día de la jornada electoral, pero la Constitución fue reformada en el 2019, en donde se menciona la palabrita claramente en el mes de agosto. En concreto, en principio, desde ahí, pues vemos que está mal porque
porque no debería estar una ley secundaria, por decirlo de esta manera, en términos jurídicos, por encima de la Constitución, si fuese reforma constitucional. Pero capaz que el que le redactó esto dijo, a ver si se les va. No, pues no puede ser porque la Constitución, el ministro lo tenía que revisar en ese momento determinado. Inclusive dentro de todo esto, también la Corte no llega a interpretar si es de trascendencia nacional o no, que es otra de las características en ese sentido, porque inclusive en la tarde lo comentábamos allí en el programa, Eduardo, que los senadores se ve que la recibieron y la remitieron inmediatamente a los ministros. Indebidamente, porque la ley dice que los senadores eran los que tenían que juzgar si era un asunto de interés nacional. O sea, ni eso pudieron hacer estos senadores, caray. A ver, hay una parte de este documento, el motivo 15, dice, la presente petición no contraviene la limitación establecida en el numeral tercero, fracción octavo, del artículo 35 constitucional, en el sentido de que no podrán ser objeto de consulta popular por la restricción de los derechos humanos reconocidas por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección, por cuanto la consulta solicitada tiene el propósito central de llevar a un cauce legal claro y un asunto de interés general y trascendencia nacional y posibilitar en su caso juicios apegados a derecho y respetuosos del debido proceso. A ver, número 1, la opinión de alguien que no estudió derecho. La negativa que sugiere el ministro Aguilar es precisamente porque hay una violación del artículo 35 y los derechos humanos. Pero después donde yo digo, a ver, ¿por qué tiene que pedir una consulta cuyo propósito central es llevar a un cauce legal claro un asunto de interés general y trascendencia y posibilitar en su caso juicios apegados a derecho? Eso lo puede hacer el presidente sin consulta. De hecho, digo, ¿a qué está jugando en esto? A ver. Es obligación del Estado mexicano perseguir los delitos claro. y el ministro ponente hace una relatoría del sistema de responsabilidades de los servidores públicos como parte de esa obligación que tienen. Y hay una parte de la exposición de motivos que invoca el ministro, donde el presidente señala que si la consulta decide que se proceda por la afirmativa y que se investigue, excelente, ¿no? Y señala que en caso de que no, pues bueno, ya no podrán juzgarlos de que no quisieron hacerlo. Falso. Algo así, ¿no? Y el ministro lo invoca y dice que precisamente esa parte de la exposición de motivos que es necesario que se analice en forma conjunta junto con la pregunta para deducir cuál es la materia de la solicitud, señala que hay una restricción al derecho de acceso a la justicia porque pone el ejemplo contrario. ¿Qué sucedería en el caso de que la consulta se votara por el no, tomando en cuenta que las decisiones que se toman más allá del 40% de los ciudadanos que forman parte del listado nominal son vinculantes para los poderes de la Unión? Entonces el ministro lo que dice es, ¿qué sucedería si se vota por el no? Entonces todos esos delitos de los que hace relatoría el presidente, como los delitos de desaparición forzada, que son imprescriptibles, al ser vinculante esa decisión, quedarían sin persecución, quedarían sin investigación. A mí me gustó mucho ese argumento. ¿Qué tal si votan por el no? Sí. No. Entonces, ese es un muy buen ejemplo para que los mexicanos podamos entender por qué esta consulta, en caso de que se aprobara y de que viera la vida, sería un precedente nefasto para la protección de los derechos humanos en el país, porque entonces implicaría que el acceso a la justicia estaría sujeto a un ejercicio de participación ciudadana, ¿no? Y si el día de mañana se somete a justicia declarar que es inocente fulano de tal cuando se sabe que es culpable, pues nos quedamos sin la posibilidad de juzgarlo, ¿no? ¿No es a fin de cuentas una petición absurda? Mira, Eduardo, es que, puede ser absurdo o no, lo cierto es que hay un poder judicial que está determinando en este aspecto. No, y qué bueno que lo hay, qué bueno que lo hay. Un proyecto que es bien importante en este sentido, en donde se está señalando que que violenta, ¿no? Y que es inconstitucional, por ejemplo, ya lo comentaba Luis, el acceso a la justicia, es decir, a los expresidentes o a cualquier persona lo deja sin justicia, en pocas palabras, en principio. Lo que es el debido proceso, tú cuántas veces lo hemos platicado en el programa, cuando hay una acusación y no hay un debido proceso, pues se viene abajo toda la investigación. Ese es el otro aspecto. El otro de ellos también se menciona, otro de los derechos fundamentales, la presunción de inocencia. O
sea, es decir, pues ya te juzgué y eres culpable, pero no pasaste por el Poder Judicial, ¿no? En esa parte. Y el otro de ellos que también habla, trato igual, el principio de igualdad. 4 aspectos o 4 derechos, si los queremos llamar así, de derechos fundamentales, que están decretando, interpretando, en este caso, el proyecto, que pueden llegar a ser inconstitucionales en el momento que lo aprueben la mayoría de los ministros. Entonces, creo que son bien importantes, sobre todo porque son derechos fundamentales o humanos y que las instituciones del Estado garantizan que se te proteja respecto a estos derechos y que si son culpables, pues que los lleven a la justicia, que les den el derecho al acceso, que los traten por igual, que les respeten su debido proceso y que les respeten su presunción de una inocencia. Y que se puedan defender y que no venga un linchamento mediático. Ya veremos si son culpables o no, pero eso ya les corresponde en torno a esa administración de justicia y procuración de justicia. O sea que esto a fin de cuentas es pura política, ¿no? Pues mira, hubo 4 intentos, ¿no? En el 2014, allá en el 2014, inclusive uno de ellos, intentos de consulta popular, se hablaba acerca del aumento de los impuestos, de los ingresos, por ejemplo, de reducir los plurinominales en un momento determinado, diputados plurinominales, y también de la reforma energética. Participó Morena, participó el PAN, participó el PRD en aquel entonces, el PRI, haciendo esas consultas populares. Y la Corte decretó la inconstitucionalidad de las 4. Entonces, esta quizás sería la quinta, obviamente, que decrete inconstitucional. Creo porque la reducción de los diputados sería materia del Congreso y sería necesaria una reforma constitucional con una mayoría calificada de ambas cámaras y una mayoría de los congresos locales. Eso no es consulta, hay un procedimiento para cambiar la Constitución. Que se presente el proceso legislativo, la iniciativa de ley que cumple el proceso legislativo y que se reduzcan o que se aumenten, ¿no? En ese caso, en ese sentido, o que incluyan en la reforma, en la Constitución, un referéndum, ¿no? Por ejemplo, para que se le consulte a la ciudadanía si se quiere que se reduzcan o no se reduzcan, por supuesto, el número de diputados en este caso, pero eso ya sería otra figura de participación que no está incluida a nivel federal en nuestra Constitución. Entonces, todavía faltan muchos mecanismos para poder dar estos derechos, ¿no? Luis. No, y efectivamente yo creo que este proyecto nos hace darnos cuenta que el sistema mexicano, como está diseñado, funciona, ¿no? Porque se da la intervención de los 3 poderes, del Ejecutivo, del Legislativo y en este momento del Judicial, para darle de alguna otra manera legalidad a este proceso, porque el simple hecho de que intervengan estos 3 poderes, uno haciendo la solicitud, el Congreso tramitándola, digo, con la deficiencia que le señala el ministro, que no calificó la trascendencia nacional de la solicitud, y el Poder Judicial revisando la constitucionalidad de la materia de la consulta, yo creo que nos debe de dar seguridad a los mexicanos de que las instituciones siguen funcionando bien, ¿no? De que afortunadamente no se nos va por ahí escapar alguna barbaridad en este tipo de consultas. Y efectivamente el proyecto, yo destaco del proyecto que aparte está redactado en un lenguaje que siento que está dirigido a que lo pueda entender la mayor parte de la población, no solamente quienes nos dedicamos al ejercicio del derecho. Y también destaco mucho eso porque es un proyecto muy polémico y que es necesario que mucha gente lo lea para que entienda por dónde no lo van a leer, la verdad. Digo, no leen, a veces no leen ni un cómic, ya ahora leen puras redes sociales. Digo, es muy bonito esperar que lo leyeran, a mí me encantaría, pero no tenemos ese grado de cultura jurídica y de otros tipos de cultura. Somos un país de no lectores realmente. Al rato voy a regalar libros y no, mi estimado Mauricio, perdón, tú no ganaste los libros del martes porque tú pusiste tu respuesta en el chat del programa y yo soy muy claro, la respuesta para ganar los libros es en una dirección de mi correo electrónico. Entonces, tú, felicidades, si lo ganaste, quédate con la satisfacción, pero las reglas son las reglas. Yo no soy, ¿saben quién? Que quiere violarlas a cada rato. Perdón, síguele. Y leía hoy el texto que publicaba Bernardino, que decía que va a ser muy importante cómo se da la votación el 1 de octubre. Porque si todos los ministros fallan en el mismo sentido y hay unanimidad, pues bueno, van a dejar sin posibilidades al presidente de descalificar a la Corte, porque ya se empiezan a manejar por ahí
comentarios de que se está restringiendo el derecho de los ciudadanos a manifestarse y están vinculándolo mucho con eso que platicamos de la soberanía, es que el pueblo es lo que soberano. busca el presidente, no nos hagamos tontos, él busca eso. El presidente, como buen gobernante populista que es, busca debilitar a todas las instituciones que le puedan poner contrapesos. Ya debilitó a muchos de los organismos independientes. Tiene el control del Congreso por el momento y lo que tiene enfrente y no puede controlar es el Poder Judicial. Entonces, claro que quiere, él no lo va a decir, pero yo creo que sí, porque en un momento de su vida dijo que al diablo las instituciones, ¿no? Y todo lo que dice te llega a perseguir, te regresa a perseguir, quieras o no. El presidente quiere gobernar él solo. Y yo lo entiendo, todos los presidentes del mundo quieren gobernar solos, pero al estar tratando de minar un poder paralelo, número uno, demuestra que no es muy democrático o demócrata, como lo dice todo el tiempo. Y lo que él persigue es eso, que se arme toda una ola en contra de la Suprema Corte de Justicia. Yo no lo dudo, no sé si lo veas tú igual, Bernardino. Mira, Eduardo, quizás sí, pero también hay que dejar claro que no se les está negando a los ciudadanos el derecho a participar, no se les está negando, al grado que hoy actualmente se dice que ya se presentaron por parte de los ciudadanos una serie de firmas, mayor de 1,000,000 y tantos de firmas, porque vienen dos otras consultas muy parecidas a esta, que creo que el INE ya las tiene por allá puestas, etcétera, y muy probablemente está en la revisión de estas firmas para que las traslade a la Corte. También para investigar a los presidentes. Sí, por ese lado. lado. No hay que olvidar que en ese caso es la Corte la que tiene que analizar la importancia del asunto. Sí, algo que no quiso hacer el Senado con la propuesta del presidente. El INE tiene que revisar en un momento determinado si son viables o no esas firmas, el número de firmas. Número uno. Credenciales de elector y todo eso. Entonces, el derecho está a participar, o sea, está ahí establecido. Otra cosa es que se argumente o que se diga que no está ese derecho inscrito, ¿no? Por eso hicieron esas reformas constitucionales. Claro. Yo creo que este asunto tiene mucho de política o está muy politizado en muchos aspectos, pero sí lo que corresponde es que el Poder Judicial está funcionando y está trabajando. Y déjame darte nada más, o déjame darles un ejemplo. Ayer, una manifestación que hubo de Frena, vamos a hablarle, ¿no? Sí. La libertad de expresión y todo esto, pues veíamos las imágenes en los medios que llegó una persona que traía un amparo, ¿no? Amparo judicial, libre circulación. Para poder ocupar el Zócalo. Para ocupar el Zócalo. Para algo que nunca se le pidió a López Obrador cuando con sus huestes llegaba donde quisiera. Ojo, Este gobierno que se hizo en gran medida ocupando calles, zócalos y avenidas, le pone cortapisas a los que no piensan como ellos. Lo importante, Eduardo, justamente es esto, que está el documento judicial, al menos así se escuchó, en donde se dice que tienen que abrir el camino, ¿no? Dejar la autoridad que pasen los manifestantes, libre circulación, y a lo que me refiero que el Poder Judicial está trabajando. Y es un amparo. Claro, está trabajando. Con base a la ley. Y eso es bien interesante, bien importante. Ya lo político, pues es de otra parte, ¿no? Pero lo judicial está dándole duro, ¿no? En esa parte. Diego Posada, Eduardo, ¿qué piensas del discurso de AMLO en la ONU? A ver, creo que el discurso fue lamentable. Creo que no fue un discurso dirigido a los otros jefes de Estado del mundo. Fue consumo interno. Todo lo que hace el presidente López Obrador es para nosotros, para su base, no nos hagamos tontos. Y desde ese punto de vista fue un buen discurso. Ahora, para la ONU, pues no. Y caray, ¿quién cuida al presidente? Que le arreglen el cuello de la camisa cuando está dando un discurso ante las Naciones Unidas. ¿Sabes, señor presidente? Además fue grabado. ¿O le tienen miedo sus colaboradores? ¿Sabes, señor presidente? A ver, hay veces que la mañanera trae blanquito en el saco. Cuiden al señor, es el presidente de todos. Entonces, creo que el discurso fue lamentable para el foro donde lo pronunció, pero muy bueno para llegar a su base. Lo de Benito Juárez y decir que Mussolini lo pusieron el nombre en honor a Benito Juárez, híjole, qué comparación. Y sí, es cierto, eso ocurrió, pero ¿cómo mencionas a un genocida, a un dictador, a un criminal, al fundador del fascismo en un discurso en las Naciones Unidas que se forma precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, que inició Alemania y a la cual entró a Italia como aliado de Alemania? Por favor. Ahora, dos,
Hay por ahí una versión que dice que ese no fue el discurso, que hay otro video donde aparece muy elegante el presidente parado y hablando. No, sí fue el discurso donde aparece sentado. Es que alguien me dijo, Eduardo, he constatado, ya confirmé que había otro, el video que se pasó en Naciones Unidas era otro, donde el presidente dijo otras cosas y estaba, no, yo lo primero que fue, verifiqué. Y el discurso que pronunció el presidente es el que todos vimos, sentado y hablando, entre otras cosas, de Benito Juárez, hablando de que México es un país admirado, etcétera, etcétera. Habló a sus seguidores y no nos sorprendamos. El discurso de Trump, ¿para quién cree que fue? Para su base también. Y el virus chino y los chinos y esto y aquello. Bueno, pues, así es la polaca, ¿no? Perdón por la interrupción. Yo quiero señalar un punto porque inclusive regresando un poco a lo de la sentencia o el proyecto que se va a presentar de la Corte, también decía el presidente ahí en la exposición de motivos que por si él fuera, él no solicitaría esta petición, ¿no? De enjuiciar a los expresidentes, ¿no? Y creo que, no, a lo que me refiero, Eduardo, Qué hábil es, caray. ¿Sabes qué está pasando, Eduardo? Está cumpliendo con sus promesas, con sus proyectos que él tiene finalmente. O sea, claro, hay que entenderlo también del otro lado, en ese sentido. Él dijo, voy a hacerlo y aquí está. Y así es como está en la exposición también de motivos. Bueno, ojo, el presidente siempre dijo que él no iba a pedir, originalmente él dijo que él no iba a pedir juicio porque había que seguir viendo hacia adelante. Ojo, es lo primero que dijo. Después, cuando vio que muchos, entre ellos yo, exigíamos que se investiguen a los expresidentes y a sus gabinetes y a gobernadores y a toda la clase política, incluida a la que él pertenece, empezó a cambiar su discurso y dijo, bueno, si hubiera consulta y me dijeran los mexicanos, pues yo lo diría, se hizo su consulta y fracasó, creo que juntaron 800,000 firmas, algo así, y de un día para otro, 2 millones, algo así sorprendente, ¿no? Mano alzada. Y ya cuando vio que la que organizó Morena no pegó, es cuando él dijo, ahora voy yo. Ahí sí está fallando una promesa de campaña y me extraña, porque el presidente ha sido muy fiel en cumplir sus promesas de campaña. Y lo hace con prisas y lo hace precipitado porque la Constitución señala que tenían hasta el 15 de septiembre para hacer la solicitud. Señala que es a partir del 1 de septiembre del segundo año de la legislatura y hasta el 15 de septiembre de un año previo a la jornada electoral o al año en que tendría que hacerse la elección federal. Y valdría la pena recordarle al auditorio que esta petición de consulta puede ser formulada por el presidente, porque había confusión por ahí, muchos no entendían por qué si no se juntaron las firmas, de todos modos se está analizando la consulta. Bueno, porque son quienes pueden proponer, quienes pueden hacer la solicitud de consulta puede ser el presidente, los ciudadanos, juntando el 2% de la lista nominal inscritos, y cualquiera de las dos cámaras consideradas cámaras de origen, con un cierto porcentaje, ¿no? En cada una de estas hipótesis hay un tratamiento, según la Ley Federal de Consulta Popular, un tratamiento distinto, porque, por ejemplo, el del presidente lo recibe el Senado o lo recibe la Cámara, que sea la receptora, y lo manda a la Suprema Corte para calificarlo, mientras que en el caso del de los ciudadanos se tiene que mandar primero, como señalaba Bernardino, a que el Instituto Nacional Electoral califique si se alcanza, si efectivamente las firmas que se reunieron están legalmente plasmadas y si corresponden al 2% de la lista nominal, de ahí regresaría para que sea calificado por la Suprema Corte y posteriormente tendría que votarse en las cámaras. Y en el caso del Congreso, está como un poco invertido el proceso según la Ley Federal de Consulta Popular, porque primero se vota en las cámaras y ya después se pasa el análisis de la constitucionalidad en la Suprema Corte. Entonces, además en las cámaras creo que es la tercera parte de una cámara, ¿no? El 33%, si no, sí es 33% de las cámaras. La tercera parte, pan comido, cualquier partido que pueda juntar eso, ya la armó. Ya la hizo, sí. Cuidado, se la pueden hacer al mismo presidente. Sí. Pero tampoco se puede, dentro de las restricciones que tiene el artículo 35, señala que tampoco se puede someter, con esa fracción del 35, que es la octava, tampoco se puede someter a consulta popular, digamos que la permanencia de los puestos de elección popular. Entonces, pues ahí tendría que ser única y exclusivamente por el camino de la revocación de mandato, ¿no? Sí.
A ver, estoy tratando de buscar. Es que esta es una porquería lo de los mensajes en Facebook, ¿eh? ¿Por qué? Porque pasa muy rápido y se Ah, ya vas pierden. a Y verlos. Román Navarro dice que él cree que para aplicar la ley no se necesitan consultas. Creo que si tienes dos dedos de frente, te debes dar cuenta de eso, ¿no? La Es parte, pregunta es ¿por qué el presidente López Obrador no ha decidido enviar pruebas, si es que las tiene, a la Fiscalía General de la República para que se investiguen las cosas? No entiendo por qué no lo quiere hacer. ¿no? Pues no se sabe, Eduardo, pero si se conoce de la presunción de algún delito, pues se tiene que hacer la denuncia correspondiente, que eso es lo importante, y así está en la ley, para que entonces las autoridades correspondientes, fiscalías o fiscalías locales, inclusive lo dice el proyecto, pues tengan que hacer las investigaciones correspondientes en ese ámbito, que sería la aplicación de la ley dentro del marco legal y obviamente la acreditación sin duda de las propias instituciones que tenemos de Procuración y Administración de Justicia, porque en el proyecto también se menciona que en dado caso, pues entonces están desacreditando en términos generales, si no se hiciese así esta cuestión, a las propias instituciones. Y ese es un grave problema porque están creadas ya las instituciones para ello. Yo al leer la propuesta, la solicitud del presidente, a ver, digo, él los acusa de un bolón de cosas en su gestión de gobierno. No los acusa de un delito específico. Él los acusa de que gobernaron mal y llevaron el país a la ruina. En esto estoy de acuerdo con él, pero no gobernaron solos. Gobernaron con todos los demás instituciones del país. Los bienes de la nación que dice el presidente que se vendieron, se le olvida que muchas fueron bienes privados que al declararse en quiebra el gobierno adquirió para salvar fuentes de empleo. Se le olvida que la crisis de la deuda del 98 se debió más que nada a la deuda en que incurrieron esos bienes del pueblo que dice el presidente, porque como el 80% de la deuda externa la inventaron estas empresas paraestatales que después acabaron quebrando igual. A ver, ¿por qué no menciona quienes fueron directores de estas empresas? Muchas de y esta venta de las empresas y de los bancos y todo se hizo con una autorización del Congreso que adaptó las leyes, la Constitución y todo para que se pudieran vender. O sea, no hay que ser ingenuos, los presidentes no hacen sus cosas solitos. Tienen al Congreso, tienen al Senado, a la Cámara de Diputados, congresos locales, un bolón de gobernadores, sus gabinetes, sus secretarios, subsecretarios, directores generales, bla, 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 paraestatales. No hacen sus cosas solitos. Entonces yo creo que el presidente lo que debería hacer es una impugnación histórica. Él debería escribir un libro sobre lo que hicieron estos, pero desde un punto de vista como a él le gusta, una sentencia histórica. Pero el día que a cualquier presidente, no es porque no nos gusta lo que hizo, nos vayamos contra él judicialmente, se me hace muy peligroso. Nos tenemos que ir contra ellos con pruebas de sus ilegalidades y poder demostrarlo ante un tribunal. ¿O me equivoco? Estoy siendo demasiado ingenuo. No, Eduardo, fíjate que lo que pasa aquí, que el Estado de Derecho se ha organizado durante muchos años. La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo hemos comentado mucho, tiene 744 modificaciones constitucionales. O sea, llevamos 20 presidentes de la República desde 1917 a la fecha que han ido modificando constantemente la Constitución. Y eso ha sido, pues, de acuerdo a la realidad y de acuerdo a muchas cosas. Pues sus caprichos también. Caprichos, si tú quieres, con las mayorías en el Congreso. Pero está la ley y hay que aplicarla. Y creo que es lo más importante que hay que entender de todo esto. Porque si no, entonces haces a un lado la ley cuando te conviene y cuando no te conviene. Y eso es peligroso en ese ámbito, en ese sentido, ¿no? Mira, yo mi columna de mañana uso la frase del ministro Aguilar de que nada por encima, nada ni nadie por encima de la Constitución. Y aprovecho porque en la conferencia mañanera de este día, de jueves, el presidente volvió a decir que arriba del derecho está la justicia. Entonces, el presidente quiere y todavía explica, las leyes no sirven, hay un bolón de ordenamientos que nos impiden actuar y que entonces
porque estaba refiriendo a la salida de quien estuvo a cargo del instituto para devolverle al pueblo lo robado, y el que salió se quejaba de que no lo dejaban actuar. Entonces el presidente dice que no se puede actuar porque las leyes lo impiden y bla, bla, bla. Ok, se queja. Y yo digo, bueno, el presidente fue electo para ser el titular del Poder Ejecutivo, y el día que asumió la presidencia, el 1 de diciembre de 18, él juró cumplir la Constitución y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. No fue electo para que él interpretara las leyes. No fue electo ni tiene el cargo para decir si son justas o no. Él no tiene vela en el entierro. Él está para hacer cumplir la Constitución y las leyes, él primero cumplirla y hacer que los demás cumplamos la Constitución y las leyes que de ella emanan. Y cuando se le preguntó sobre la resolución o el dictamen del ministro Aguilar, dijo, claro, quiero que actúen dentro de la ley, bla, bla, bla. Pero después dijo, y que tomen en cuenta el sentimiento del pueblo. Pues tampoco están ahí para adivinar sentimientos los ministros. Los ministros también están ahí para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, y no solamente eso, para interpretar esa Constitución y las leyes, pero no están para o sea, nadie los contrató para ser psiquiatras. Entonces el presidente le quiere dar la vuelta a todo diciendo que las leyes son injustas. Pues lo que debe hacer el presidente, y ahorita que tiene mayorías, es enviar al Congreso iniciativas para reformar, derogar, crear nuevas leyes que estén más de acuerdo a lo que es su idea de la justicia. ¿O me equivoco? Sí, no, sí. A ver, Luis, sí. Y efectivamente, como señalas, la Corte es el intérprete de la Constitución por diseño constitucional. O sea, no él. No él. La del presidente, la tiene la Corte, ¿no? Y ahorita que señalabas el tema de la exposición de motivos, a mí me llama mucho la atención que hay acusaciones muy serias, como por ejemplo las relacionadas con desaparición forzada, pero también hace acusaciones que yo no encuentro en ningún catálogo de delitos que sean delitos. Por ejemplo, algunos expresidentes los acusa de privatizar. Bueno, pues si la privatización se hizo con arreglo a las leyes, pues eso no es un delito, ¿no? Hay otra parte. El delito fue tal vez las tranzas en el momento de privatizar. Entonces, la primera privatización bancaria fue una transota. Yo hablé con muchos banqueros de aquella época, me dijeron, estuvo inundado de corrupción este proceso. Bueno, no sé si no han prescrito esos delitos, porque si ya se prescribieron no hay nada que hacer. Se puede denunciar cuál fue el delito sin esperar nada a cambio, ¿no? Pero se tiene que probar el delito, no lo que él crea, lo que él supone. Esas privatizaciones se hicieron con la ley en la mano. Sí, y el ministro que proyecta esta resolución lo señala, es obligación del Estado mexicano, si tiene conocimiento de un hecho delictivo, ponerlo del conocimiento de la autoridad, porque ya hay una fiscalía que es independiente y autónoma al poder ejecutivo, ponerlo del conocimiento de la autoridad para que investigue, y como decía Bernardino, respetando el debido proceso, se proceda contra quienes sean culpables. Pero si tú inviertes ese proceso y haces un juicio en plaza pública donde condenas y vulneras el principio de presunción de inocencia, el propio proyecto de sentencia lo señala, muy probablemente puedas generar un efecto corruptor en el proceso penal, ¿no? Porque puedas ahí viciar algunas pruebas o algunas etapas del procedimiento, y cita por ahí una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que la presunción de inocencia lo que persigue es que el juzgador llegue sin una predisposición al momento de calificar la culpabilidad, ¿no? Entonces, precisamente para eso sirven nuestras garantías, para eso sirven los derechos humanos, y yo creo que la parte como concluye este proyecto de resolución, señalando que hay un concepto, dice el ministro que lo proyecta, dice, por sí sola cualquiera de estas inconstitucionalidades son suficientes para echar para atrás este procedimiento, pero en su conjunto advierten un concierto de inconstitucionalidades que restringe. Un concierto de inconstitucionalidades, ¿sí? Entonces... Sí, Eduardo, y independientemente de todo esto, creo que lo importante es que existe un poder, que es el poder judicial. Y la Corte en este caso pues está trabajando en ese sentido, porque tú querrás muchas cosas, pero si no tienes los fundamentos ni los argumentos para poderlas sostener, pues indiscutiblemente la Corte te va a echar para abajo tus peticiones. Y eso también hay que saberlo, hay que dejarlo muy claro, porque además la función de la Corte
en esta parte es proteger los derechos humanos. Claro. Proteger los derechos humanos. No hay y que se cumplan las leyes y la Constitución y la Ley General de Consulta Popular, ¿no? De consulta popular. Tú decías hace rato inclusive los cambios constitucionales. Por ejemplo, el presidente Enrique Peña Nieto, durante su periodo, aprobó, ¿no?, en su momento y promulgó 155 cambios al texto constitucional durante 6 años. Lo que va en la actual administración de 2 años, se llevan 35 artículos constitucionales y muy probablemente otros tantos que vengan. Los últimos, por ejemplo, el derecho al bienestar, a la salud, etcétera, cuarto constitucional, de los programas sociales, ¿no?, que se fijen constitucionalmente. Ahora, a mí me gustan estas reformas del presidente, a mí sí me gustan estas reformas de los derechos sociales, etcétera, pero él tiene que cumplir todos los derechos, no solamente los que a él le gustan. El problema es que en principio también todos los legisladores quieren llevar todo a la Constitución. Ese es el otro gran problema, ¿no? Entonces te encuentras artículos que te pierdes en su contexto, ¿no? De lo que quieren desde el principio decir, ¿no? El propio articulado. Entonces decían en esta parte del artículo 4 constitucional, programas sociales para que nadie los cambie. Pues sí, pero es obligación del Estado en esa parte, si está así, pues constituirlo, porque además también está presentado un plan nacional de gobierno que tienen que cumplir en ese aspecto por ley, por constitución y por ley de planeación. Entonces, porque el presidente muchas veces dice, después de mí ya no van a poder cambiar nada. Ah, no, si viene otro y tiene mayoría constitucional, van a poder cambiar lo que se les antoje. Así es. Hay un modo siempre en cada sexenio llegar y hacer el cambio a las constituciones y adecuarlas de alguna manera para poder gobernar. Está muy bien y qué bueno que se incrementen los derechos. En ese aspecto, la Constitución de la Ciudad de México también tiene una infinidad de derechos humanos, ¿no? Y tú ves también en muchos casos cómo se transgreden, es decir, no se reconocen esos derechos humanos. Entonces, el tema es que sí está la evolución de derechos humanos, pero cuando se politice esta situación, ya se desconvierte toda esa protección de derechos humanos y para eso está el Poder Judicial, para que se presente la solicitud y se protejan tus derechos humanos, en muchos casos, ¿no? Sí. Alberto González dice, si existen delitos con pruebas realizados por los expresidentes, exfuncionarios, el gobierno debe proceder a denunciar y la Fiscalía General debe actuar. Lo demás, o más bien todo con AMLO, es puro show. No es puro show, tiene cosas, como todos los seres humanos, tiene sus puntos positivos, la verdad. Hay alguien que exige el destierro, por favor, más seriedad en las preguntas, ¿no? Digo, el destierro. Gracias, Juanjo Aguirod. ¿Algo tuyo, Juanjo Aguirod? Aguirod. Me imagino que Rodríguez tal vez por es pariente tuyo. Puede ser algún primo. Graciela Andrew González, pruebas y a la cárcel, es lo que queremos todos. Álvaro José Amado Lerma dice, la tutela jurisdiccional, no entiendo, nomás puso esa frase. Sí, pues es el Poder Judicial, en otras palabras, ¿no? Que se aplique realmente la Constitución y que justamente de esa protección judicial de lo que está en las leyes, en la jurisprudencia, en las sentencias, etcétera, ¿no? Cilantro Tacos, saludos desde Minnesota, la tierra de mi mamá y de mis abuelos. Mira, tiene su negocio en Minnesota, se llama Cilantro Tacos. Un día que me dé una vuelta voy a ir a Cilantro Tacos. Cris Marchris, felicidades al licenciado Rodríguez Alemán de la familia Rincón Becerril. ¿No los conoces? Son tus fans, Luis. Victoria Eugenia Costa Carvajal, yo no estoy de acuerdo con lo de los expresidentes. Eso es una cosa estúpida. El señor López debe ponerse a trabajar y a documentarse y prepararse para que en sus mañaneras, que por supuesto nunca las he visto, odio hasta su voz. Bueno, mira, Victoria Eugenia, si no las ves, no tienes derecho a opinar. Ay, es que las vio con Ciro fragmentos. No. Si no ves una mañanera, no tienes derecho a opinar. Porque Ciro te va a mostrar, igual como yo lo haría, la parte que yo quiera que veas. Entonces, querida Victoria Eugenia, maduremos, ¿no? Porque es fácil, no lo aguanto, no veo sus mañaneras. Hay un viejo dicho, al enemigo, conócelo, estúdialo. No, digo, sí, si quieres que es tu enemigo el presidente. Yo creo que ningún presidente es nuestro enemigo, pero bien que nos pueden fastidiar, ¿no? Pero bueno.
Álvaro José Amado Lerma, el cumplimiento de la ley no puede dejarse al arbitrio de la sociedad. Sí, si no es linchamiento, ¿no? Sí, sí, sin duda, y el rompimiento de toda la ley. Y el proyecto de sentencia hasta lo señala, ¿no? La Constitución se protege a sí misma, la Constitución protege a la Constitución y precisamente estas reglas que se señalaron para que sea viable una consulta popular lo que pretende es proteger la propia Constitución, ¿no? Y a los gobernados. No es como antes, ¿no? Cuando realmente tuvimos una corte borrega, que yo creo que empezó a desaparecer. Yo creo que la corte se independiza realmente cuando llega Vicente Fox al gobierno, porque Vicente no se metía, por lo que yo he hablado con exministros, no se metía. Calderón, pues sí era menos más metiche, ¿no? Pues, él tenía más ínfulas de autoritario, y Peña Nieto, pues como buen priista, quería meterse, ¿no? Pero gracias a Fox tenemos una corte verdaderamente independiente. No sé qué opinen ustedes, o tal vez era antes, pero yo no la vi muy independiente antes del 2000. Sí, Eduardo, yo creo que sí, y los ministros actuales pues tienen un buen conocimiento sin duda de lo que es la materia. Por ejemplo, Luis María Aguilar viene desde 1968, toda una carrera judicial. Nomás fue presidente de la corte. Fue ministro, presidente, ha sido juez, ha sido magistrado, ha sido proyectista, tiene una labor muy interesante dentro del Poder Judicial. Sí. Yo creo que eso no se puede deslegitimar de ninguna manera en ese aspecto, ¿no? Y así otros tantos ministros que hayan muchos años en este proceso. Sí, Luis. Sí, y la verdad, el Poder Judicial de la Federación en los últimos años se ha ido cada vez profesionalizando más y yo como abogado postulante que estoy en el día a día aquí en los cocolazos, en los juzgados, tengo que reconocer que la transformación que tuvo el Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, ahorita en el tema de la pandemia, hay un mar de diferencia entre cómo se puede litigar, cómo se accede a la justicia desde el Poder Judicial de la Federación, que ya lograron digitalizar muchos de sus procesos, a diferencia del poder local, donde siguen sin poder hacer eso y está paralizada la justicia. Entonces, hay que reconocer que el Poder Judicial de la Federación, incluida obviamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un pilar importantísimo de la vida democrática de nuestro país, y a quienes ejercemos el derecho como profesión, pues es que hay que reconocer lo que es la realidad, ¿no? Claro. Si la Suprema Corte, estamos hablando de Suprema Corte, porque de repente hay tribunales federales, y ya no hablo de los locales, que hay y dejan que desear, pero es un proceso de depuración que no se va a lograr mientras no le inyecten recursos hartos, amplios y suficientes para, en primer lugar, todos los tribunales tengan el personal necesario y además bien pagado, con la mejor tecnología del mundo. No lo vamos a ver hasta que el gobierno, el poder ejecutivo, no decide enviar un presupuesto tomando en consideración esas cosas, porque hablan mucho de la ley y la impartición de la justicia, pero no hay un solo presidente, incluido que realmente le haya agarrado el asunto de decir hay que reformar el poder judicial, y esa reforma empieza con muchos recursos. Así es. Fíjate, poder pobre, muerto de hambre. El tema bien importante que comentaban ahorita tú y Luis es justo la tecnología, justamente la tecnología, más en estos tiempos, ¿no? De la pandemia, toda la digitalización que está dándose ya para hacer los trámites, inclusive audiencias, claro, por informática o por computadora, claro, pues por internet. Creo que es bien importante esta parte, Eduardo, y ahí se requiere una infraestructura enorme y mucho dinero, mucho dinero. Se necesitan recursos monetarios, financieros, se necesitan recursos materiales y recursos humanos, pero a lo bestia. Estamos en la calle. Ver Cersán, digo ver porque hay amigos míos que dicen 20 veces vio. Ver Cersán dice, pero el pueblo borreguero quiere el cambio, aquí está su cambio ante un hombre como el presidente. Bueno, no voy a seguir leyendo porque es muy ofensivo tu mensaje, mi querido Ver Cersán. El pueblo no es borrego, número uno. Yo creo que hay que respetar un poco más al pueblo. Hay que respetar un poco más a los semejantes. La gente votó por López Obrador porque estaba harta de los gobernantes que tal vez tú extrañas. Porque si no aceptamos que López Obrador llegó porque los gobiernos anteriores fueron unos inútiles, unos ineptos y unos ladrones, pues entonces sí. La gente que se opone a López Obrador, ¿qué quiere? ¿Regresar a lo anterior? ¿Ustedes creen que el joven Ricardo Anaya iba a ser mejor? ¿Omid?
que fueron cómplices de no sé cuántos teques y manejes, por favor. Carmen González Durán, como todo político, el presidente hace lo necesario para su gente. Los que entendemos, leemos y escuchamos, sabemos que estaba mal, pero ese lenguaje legal es difícil de entender para la mayoría. El presidente maneja muy bien el lenguaje popular, vaya que lo maneja bien. La verdad, lo maneja muy bien, ¿no? Sin duda. Sabe. Israel Delar, el problema es que la falta de interés de la Fiscalía por perseguir e investigar los crímenes de Estado ha generado un hueco en la percepción de la justicia dentro de la sociedad, y es ahí donde el presidente juega con el pueblo, que no ubica adecuadamente por dónde quiere que mueva la impartición de justicia. Yo creo que no es difícil entender esto, Israel. El poder ejecutivo detecta anomalías en las diferentes instancias que maneja. Esas, caray, tiene el acceso a los archivos, tiene acceso a todo. Si detecta algo, pues lo encuentra, recopila, arma su caso y lo manda a la Fiscalía General de la República, en el caso de los estados, a las fiscalías de los estados. Pero no vayan lejos, ahí están todos los dictámenes de la Contraloría de la Federación. Que ahí se darán vuelo para presentar denuncias los responsables. No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Pues no quieren. Yo creo que no quieren porque no quieren que cuando ellos estén fuera se los hagan igual. Diego, soy mal pensado. Álvaro José Amado Lerma, el nuevo sistema de justicia penal: 1, esclarecimiento de los hechos; 2, proteger a la víctima; 3, que no quede impune el probable responsable. Ay, ya se me perdió esta cosa. A ver, ay. 4, la reparación del daño. Derechos fundamentales dentro del debido proceso, ¿correcto? Sí, es correcto. Fue la reforma constitucional del 2008, del nuevo sistema penal acusatorio y de los juicios orales. Y esto hace, inclusive ahí se menciona en esa reforma constitucional, 2 principios que hemos mencionado aquí, que se mencionan en el proyecto, que es el debido proceso y la presunción de inocencia, ¿no? Ok. En esa parte, entonces, pues sin duda son parte de los derechos fundamentales. Sobre la improcedencia no hay duda. ¿Qué opinan de las declaraciones del presidente? Pregunta Jesús Eduardo Martín. ¿No tiene responsabilidad el presidente por señalar públicamente su diferencia con el proyecto del ministro Aguilar y su exhortación a los otros ministros? Pues mira, Eduardo, yo creo que no. Desde mi punto de vista, yo creo que no. Él está haciendo un comentario, está hablando, ¿no? Respecto al, pues que se dé dentro del marco de la ley, y que, pues bueno, finalmente, como bien lo comentabas hace rato, pues que también entiendan los ministros la sensibilidad, vamos a decirlo así, del pueblo, en esa parte, ¿no? Es una opinión, pero los ministros, pues podrían escucharlo, pueden verlo, pero ellos van a tener que fundamentar y argumentar con base a la ley, no hay de otra, ¿no? En ese sentido. ¿Tú qué opinas, Luis? Sí, efectivamente, yo considero que pues el presidente está haciendo uso de su foro y emitiendo una opinión, pero al final pues, los ministros son independientes y este proyecto creo que tiene todas las herramientas necesarias para que en el debate que se tenga que dar el 1 de octubre, si no tengo mal la fecha, porque tiene 20 días naturales la Corte para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la solicitud. En esa discusión, pues los ministros tendrán que exponer sus motivos a favor o en contra, pero yo considero que este proyecto, así como está, es indebatible. O sea, no creo que haya un resquicio por ahí del que pudiera algún ministro agarrarse o emitir un voto particular, porque yo lo veo difícil. Se ve difícil que la aprueban. Ahora, el presidente tiene todo el derecho a decir lo que quiera. Sí. La verdad, él dijo no estoy de acuerdo. Ahora, vean lo que Antonio Gutiérrez, Luis María Aguilar, es el que le legalizaba las tranzas a Juan Collado. Por eso estaba en la boda de su hija y todas las lacras priistas. Antonio, entiéndelo. Hay gente que tiene una vida social. La verdad, un ministro de la Suprema Corte lo invitan a 20,000 lugares. Y no por ir a un lugar es cómplice del que lo invitó. Digo, imagínate que si te invitan a una boda, a ver, quiero la ficha delincuencial del papá de la novia, porque no quiero que me tomen una foto después. Seamos más maduros, Antonio Gutiérrez. Una cosa es lo que le hacen en las redes sociales y en los programas de estos payasos que arman llenos de letreros y aquí les vamos a decir como el ministro Aguilar, bla, bla. No. Pruebas. Si tienen las pruebas, preséntalas ante una autoridad. Digo, ¿por qué no?
Óscar González, el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone, pues sí, y el Judicial interpreta, ¿no? Y califica, ¿no? Razo Villalobos, primero tenemos que entender que es un sistema, no solo el Ejecutivo, la corrupción no se va a terminar tan fácil, se llevará muchos años, y a diferencia del pasado, ahora sí podemos manifestarnos libremente y creo firmemente, poco a poco, podríamos ir cambiando este hermoso país. A ver, Razo, la corrupción nunca se va a terminar. Lo que tenemos que buscar es que baje el nivel de corrupción, que la corrupción con los países más adelantados se quede nomás en unos cuantos de algunas altas esferas. Pero aquí, caray, a ti te pide mordida hasta el cuidador del coche, que es una forma de extorsión. Se lo cuido, patrón, y pues sí, cuídamelo, pero no quiero que lo rayen, ¿no? Págale por delante, ¿no? Tienes que pagar por delante, ¿no? Cuando regreses a recoger el coche, si no, no. Así es. Eso se llama extorsión en cualquier lugar. Encuesta de parametría hoy, 24 de septiembre, Andrés Manuel volvería a ganar las elecciones con un 59%. Señores, explíquenmelo, por favor, pide Umar Rulo. Pues Umar, de que tú obviamente no estás de acuerdo con lo que hace el presidente, pero este presidente le habla muy bien a una base popular de gente que el sistema nunca le dio nada. Entiéndanlo. Es lo que cuesta mucho trabajo entender para que somos clase medieros o clase alteros, como los quieras llamar. Este es un país de pobres bien pobres y de miserables. Muchos no comen 3 alimentos al día. Yo aquí estoy comiendo mi quesito de Oaxaca, por favor. Cada uno de nosotros está en nuestra casa. Luis con su librero muy elegante y su globito terráqueo atrás. Bernardino también, sus libreros, yo también. La mayoría de la gente que está en este programa es privilegiada y nos cuesta mucho trabajo entender lo que es la miseria y la pobreza. Yo conozco personas que se burlan, ay, que López Obrador les da 1,500 pesos al mes a estos pobres. Sí, 1,500 pesos puede ser la diferencia entre morirte de hambre y no morirte. Es lo que a la gente le cuesta mucho trabajo entender. Este presidente, con sus planes sociales, que nos gusten o no, a mí sí me gustan y lo digo, le resuelve un problema de supervivencia a mucha gente, les guste o no, y por eso está en la presidencia él. Y mientras no querramos analizar las causas que lo llevaron a la presidencia, mientras no más nos limitemos a criticarlo y a decirle qué es esto y qué es aquello, pues va a seguir en el poder y va a lograr tener otra mayoría a partir del 21 y tal vez hasta que un sucesor suyo de Morena obtenga la presidencia en 24. ¿Por qué? Porque es indefendible los gobiernos que tuvimos. Creo que los tres que estamos aquí tenemos lo que tenemos porque nos partimos el lomo y trabajamos y nos preparamos y trabajamos y no hay gobierno que nos hizo el favor. Entonces ya basta nomás de estar ninguneando a los que apoyan a López Obrador. Tiene sus razones y son bien válidas. Entonces ya maduremos. Estos comentarios realmente, Razo, no, ¿quién la dijo? Ya no sé, Umar, creo que estos comentarios solamente demuestran un desprecio que los que tenemos algo sentimos hacia los que no tienen nada y justifican el odio que los que no tienen nada sienten hacia los que tenemos algo. Y dentro de este algo estamos los periodistas, están los profesionales, están los científicos, están los intelectuales. Por eso no nos quieren y por eso el presidente, como buen populista que es, a todos los sataniza. Si yo fuera el presidente y fuera populista haría lo mismo, pero hay que entender qué es lo que está haciendo. Pero no estar diciendo que los borregos y que son unos estúpidos los que votaron por él. Ya basta, vamos respetándonos, ¿no? Digo yo, Luis. Sí, coincido totalmente. Creo que no está discusión que el presidente ha sabido hablarle a la gente que más lo necesita y independientemente de lo que estamos hoy platicando y lo que ha calificado el ministro sea inconstitucional, pues bueno, hay muchas acciones, como señalaba Bernardino, las modificaciones en la Constitución para garantizar como un derecho constitucional los programas sociales, pues que efectivamente le hablan a una sección a una parte de la población que está necesitada y que ese tipo de programas pues le resuelve un problema, ¿no? O les resuelve la vida, por lo menos en ese mes que reciben el apoyo. Alex Cartel, ¿Cartel o cartel? No sé, pero bueno.
Las sentencias de la Corte han beneficiado sospechosamente en sus resoluciones a personas que por su posición se han beneficiado. La resolución del caso ABC, donde se desestimó el proyecto para enjuiciar a Orcasitas, ya los familiares de Margarita Zavala hacen perder la confianza en el Poder Judicial. Mida Mora es un ejemplo de que la ley se vende. Hay cosas indudables, pero ojo, como yo estoy enterado, a la Suprema Corte le mandaron un caso tan mal fabricado por la parte acusatoria, porque ¿qué hacían los gobiernos? Y aquí estamos hablando del gobierno de Felipe Calderón, no, ¿cuál fue el gobierno de Felipe Calderón, no? ¿El del ABC o fue el de Fox? No recuerdo. No, Calderón, no, fue el de Calderón. Fue el de Calderón. Entonces, la fiscalía encargada del caso dijo, no podemos amolar a los parientes de doña Margarita. Entonces arman mal el caso para que el tribunal, el que sea, diga, no tengo elementos para juzgar, son las tranzas. Cuando vemos que de repente dejan salir a un criminal, ¿qué es lo que pasa? Que la fiscalía correspondiente, y ustedes saben más de esto que yo, prepara mal el caso, desde que no se respetó el debido proceso, que se siembran las pruebas, que se sacan confesiones con tortura, o que de plano se hace todo mal para que salga la persona, digo, y los jueces tienen que dictaminar con base en lo que se les da o no. Sí, claro. Sí, sin duda, Eduardo, eso siempre ha sido un tema de mucho debate, ¿no? Cómo ministerios públicos, por ejemplo, presentan los casos, cómo desde el 2008, por ejemplo, Eduardo, ese cambio del sistema inquisitorio al sistema acusatorio, a lo que es los juicios orales, la capacitación misma de policías, de ministerios públicos, para que se pudieran adaptar al nuevo sistema, que eso es fundamental porque venía con un rezago inclusive también de procuración en ese ámbito de justicia. Todo eso son elementos muy importantes, Eduardo, para que la autoridad integre correctamente un caso y se presente ante el juez. Luis, como bien lo dices, abogado postulante, lo ve mucho en la práctica, ¿no? Cómo se emiten los acuerdos y por qué se emitió un acuerdo en contra tuyo, porque muy probablemente a lo mejor te faltó algún fundamento, algún argumento, o interpretaste mal la ley y el juez te corrige y te da palo, como se dice en el argot jurídico. Y eso pues tiene una apelación o tiene un amparo en un momento determinado de acuerdo al caso. Hay un procedimiento que hay que irlo entendiendo en ese ámbito y en ese sentido. Y lo cierto es que el juez muchas veces sí los echa para atrás, porque bien lo estás comentando, Eduardo, los casos son mal armados y hay manera que a veces el que fue afectado, se supone en este caso, pues se le pasan los plazos, se le pasan los términos, ya no puedo apelar, ya no puedo, etcétera, y dice, ya perdí el caso, perdí el juicio, desde casos muy mínimos hasta casos muy altos, ¿no? Entonces, todo tiene una variante en la administración de justicia que hay que entender muy claramente. Y no dudo que hay un bolón de jueces chuecos que también venden sus decisiones, no lo dudo, pero es muy fácil decir que el juez se vendió. Yo creo que el Consejo de la Judicatura está empezando a actuar con más decisión contra los jueces que se detecta que son corruptos. Ahora, corruptos te dan una lana por fuera, no la vas a llevar al banco a depositar, de repente hay unos tarugos que lo hacen y por ahí los agarran, pero un corrupto inteligente guarda la lana debajo del colchón y en serio, y lo gasta para todo donde no le puedan detectar los gastos. Si va a salir del país, compra su boleto en un sitio internacional que no le van a poder pescar y lo paga con una tarjeta de crédito de una cuenta que estableció fuera del país. Hay 20,000 maneras y no te pescan. Entonces, dime. Sin embargo, el Poder Judicial se ha suspendido y ha separado del cargo ante las denuncias, las quejas en ese ámbito. Fíjate que en el 94 se instauró en México el Consejo, el Consejo de la Judicatura, y el Consejo de la Judicatura es justamente para presentar las denuncias o quejas por anomalías dentro del procedimiento de un juez, y el Consejo de la Judicatura Federal o locales, porque está en todas las tribunales locales, pues va a investigar y puede separar inclusive al juez porque encontró anomalías durante el procedimiento o casos de corrupción, y luego viene la destitución y vienen las sanciones, etcétera. Es decir, sí se está haciendo y se ha hecho a nivel local y a nivel federal en muchos casos. Y no es fácil porque el país viene de un pozo de corrupción centenario. Así es, efectivamente. Ani Villar pregunta, sí, Luis, ¿qué decías?
efectivamente no es problema del Poder Judicial que las carpetas vengan mal integradas. O sea, lo que decía Bernardino es bien problema de cierto. las fiscalías y de los ministerios públicos. Y las fiscalías con sus recursos finitos a veces tienen 20, 15 fiscales para atender un circuito enorme, ¿no? Y no alcanzan los fiscales, entonces pues las carpetas se van integrando conforme Dios les va dando a entender y así llegan a los procedimientos, ¿no? Y el juez tiene que calificar con lo que hay en la carpeta, nada más. Y si no hay elementos suficientes, pues vámonos. O sea, porque si califica mal te vas a la siguiente instancia. ¿no? Y también un juez que vaya más allá, también un juez que emita una decisión que vaya más allá de lo que hay en la carpeta, pues también el juez pone en riesgo su carrera judicial, porque así también como uno se puede quejar de un juez corrupto, también puedes formular una queja a un juez que haya resuelto con pruebas que ni siquiera estaban en la carpeta, Claro, ¿no? Que haya ido más allá. Entonces, pues un juez no se va a arriesgar. Si en la carpeta de investigación no hay los elementos suficientes para decretar que alguien es culpable, pues simplemente se determina su inocencia, ¿no? No vas a ir más allá de decir, pues, me invento unas pruebas, ¿no? Y fíjate lo que comentaba también Luis, el Consejo de la Judicatura hace visitas a los jueces, a sus despachos, a los juzgados, para ver que estén bien integrados, estén hasta limpios, en pocas palabras, estén trabajando honradamente. Es decir, hay una vigilancia permanente en ese sentido que ha ido fortaleciéndose, por supuesto, en este ámbito, para que también un juez pues esté a las vivas, en pocas palabras, si en dado caso va a cometer o va a hacer un acto de corrupción, pues es muy difícil que lo haga. Y luego, es más difícil que hagan una corrupción con los juicios orales, porque ahora están expuestos, ¿no? No, y además son grabados. Además son grabados en esa parte, ¿no? En el tribunal local de la Ciudad de México, que yo recuerde por ahí algunos años que fui a visitar las defensorías de oficio, había cámaras, por ejemplo, antes no había, no sé si sigan existiendo, pero había cámaras en la defensoría de oficios con la lógica para evitar cualquier hecho de corrupción, ¿no? Inclusive de los demandantes, de los quejosos, etcétera, que puedan entregarle un dinero o algo, a una dádiva, ¿no? Al juez o al secretario, pero ya estaban las cámaras instaladas con esa finalidad de prevenir y prever cualquier ilicitud en esos casos, ¿no? Mónica González dice, no se vale ofender, pero hay que hacer algo para activar la economía, porque si no, no va a haber dinero para ayudar a los que menos tienen. Ese es el gran dilema. Pero es que la economía en México venía mal desde ya hace mucho tiempo, que cuando carecíamos 2% anual decíamos, ¡qué bárbaro! Pero si metemos el factor crecimiento de población, devaluación de la moneda, inflación, el país no viene creciendo desde hace décadas. Y yo no defiendo la mala política económica de López Obrador porque la he denunciado, pero también denuncié la mala política económica desde que llegó Salinas de Gortari a la presidencia. El liberalismo que únicamente fue beneficiar a los cuates. Y también quitar este mito que el país nada en dinero. No nada en dinero, más de la mitad del presupuesto ya está etiquetado para pagar la deuda, intereses de la deuda, las pensiones, los traspasos a los estados y municipios. Al gobierno federal le queda muy poco si después quitamos la nómina, bla, 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 pero siempre ha sido igual. Entonces lo peor es que antes se robaban de lo poco que había, se lo clavaban y quedaba menos. Este país, metámonoslo a la cabeza, nunca ha estado bien. Un país que tiene un sistema educativo fallido, un sistema de impartición de justicia fallido, un sistema de salud fallido, un todo fallido, no es un país que le haya ido bien. Qué jodidos estamos para un país de 130 millones de habitantes que apenas podemos presumir 3 premios Nobel. En un país que lleva en existencia desde 1821. Irlanda, que existe desde 1927 y creo que tiene 10 millones de habitantes, tiene 20 premios Nobel. ¿Por qué? Porque ellos le han invertido en la educación y tienen otras gracias. Entonces, primero hay que aceptar que este país ha estado mal siempre y que hay que empezar a cambiarlo todos. Pero como el populismo también se encarga de dividirnos a todos, ¿saben cuándo vamos a sacar este país? Unos remando así y otros remando así en la misma lancha. Nunca. Este es el problema. Pero en fin, sigamos soñando. Yo creo que el principal cambio es el que haces en tu casa. Una cultura de tolerancia, una cultura de diálogo, una cultura a ver en tu casa, vuélvete tolerante y tus hijos tal vez sean menos intolerantes que tú. O sea, ponte a trabajar como loco, educa a tus hijos como nunca creíste poder hacerlo.
empezar en las casas. El gobierno, papá gobierno, pues nomás le va a poder funcionar a los más amolados. Bien, en fin, hay muchas cosas aquí, se quedan muchas llamadas. A ver, tengo los libros, pero la verdad es que no se me ha ocurrido una pregunta para hacer, pero para eso tengo a mi buen amigo Bernardino Esparza, que puedes, oye, ¿se te puede ocurrir una buena pregunta judicial? Ah, yo pensé que te iba a dar otra pregunta, Eduardo. ¿Qué? ¿Cómo se llama mi mascota? No, eso es trampa, Sí, eso es Eduardo, trampa. es una buena No, pregunta. pero haz una pregunta judicial que tampoco sea para un genio, un experto, pero pues que la gente pueda. A ver, te voy a dar unos minutos para que la pienses. No, ya Mientras la tengo. voy a enseñar los libros que hoy regalaré. Recuerden, y esto va a Mauricio, si no contestas a mi correo, solicitudes@ruizgilitimes.com, solicitudes@ruizgilitimes.com, tercera vez, solicitudes@ruizgilitimes.com. Puede ser el primero que lo mandes aquí, no te va a tocar nada, tiene que ser a solicitudes@ruizgilitimes.com. Yo hoy tengo 2015 Mexicanos a Grito de Paz de Manuel Espino, cuentos de escalofríos, El fantasma aullador, Los señores del narco de Anabel Hernández, José Luis Trueba Lara, que es un gran escritor, un gran humorista, Zombies, caníbales y otras muertes, Crimen e impunidad de John Bailey, de Stephen Covey, La sabiduría y el legado, José Antonio Ortega Sánchez, Pobreza igual a delito, La organización de los expedientes públicos de Ramón Aguilera Murguía y Jorge Nasif, La maleta mexicana de Guillermo Chao, Micropoderes de Nuria Vilanova. Otro que no se ve el título, Principios de la felicidad organizacional de, pues ahí está el nombre, Sincrodestino de Deepak Chopra, José Luis de Haro, Amazon, habla de la empresa Amazon, y Ulrich Richter Morales, de la protesta a la participación ciudadana. Esos son los libros. Y me tienes que dar entonces la pregunta, mire, para que los vean, miren, alguien se los puede llevar. Esta colección de 15 volúmenes elegidos totalmente al azar, unos buenos, unos regulares, unos pésimos, pero así es una biblioteca, siempre tiene que tener de todo un poco. Entonces, ¿cuál va a ser la pregunta? Reserva que me la mandes la respuesta por el WhatsApp y pueda decir quién ganó. Está fácil, y hablamos el día de hoy aquí en el programa, Eduardo. Pues a ver, son dos, a lo mejor voy a proponer dos, a ver cuál de las dos les parece. Primero, ¿cuál es la diferencia? No, esto no se somete a consulta popular. ¿Cuál fue la última reforma? ¿En qué año fue la última reforma al artículo 35 constitucional? No está difícil, lo googleas y lo encuentras bien. Lo dijimos aquí, si siguieron, la van a soltar. Muy bien. ¿En qué día, en qué fecha? Entonces quiere decir día, mes y año en que se reformó por última, bueno, por la más reciente. La más reciente reforma constitucional. Al 35 constitucional. Muy bien, buena onda, buena onda. Mándamelo por el WhatsApp si lo tienes, si puedes mandármelo ahorita, porque entonces capaz de que alguien ya contestó y mira, pues digo, repartir los libritos, ¿no? Listo. Ay, qué ternura me da. No me ha contestado nadie todavía, no me ha contestado nadie. Bueno. Bien. Werner Rettig se ganó los libros ayer, porque se declaró desierto el miércoles, porque nadie le atinaba sobre los 20 países fundadores latinoamericanos de Naciones Unidas en junio del 45. Se las pusiste muy difícil. Oye, perdóname, esto es de Google. Hay gente que lo hizo tan de Google que mandó la lista completa de los 51 países, pues no vale. Otro me mandó la lista de todos los países de América, pues no vale. Yo pedí países de Latinoamérica y el Caribe. Es muy exigente. No, pues la tuya también es exigente, por favor. La lista es muy fácil. ¿Ya me mandaste la respuesta? Todavía no, ¿verdad? Estoy mandando, ya te la mandé. Bueno. Ok, entonces que quede claro la pregunta de esta noche. ¿Cuándo fue la reforma más reciente al artículo 35 constitucional? Y no estoy esperando la respuesta, porque ya tenemos a alguien que ya nos contestó, no estoy esperando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me dices, mi querido Bernardino. Ya te la mandé, ¿no te ha llegado?
No, sigues escribiendo, no te... Ya te la mandé. No, mi querida Rocío Rodríguez, no, esa fue una reforma anterior. Ay, ¿ves? Es buenísimo con la gente, porque Rocío nos mandó una fecha, pero como que se fue a 7 años antes, que es otra reforma que tú mencionaste. Bueno, ya nos tenemos que ir, ya 1:30, ya mañana hay que amanecer, mañana grabo, mañana hacemos el programa, mañana nos divertimos más. Ideas finales en torno al proyecto del ministro Luis María Aguilar para rechazar la solicitud de consulta popular hecha por el presidente López Obrador. A ver, mi joven y brillante Luis Miguel Rodríguez Alemán. Pues yo creo que es un proyecto muy completo. Creo que, como señalaba Bernardino, habla de muchos derechos humanos que se encuentran vulnerados en ese intento de consulta. Y yo estoy seguro que el día de la votación y discusión en el Pleno habrá de ratificarse por la mayoría. Yo estoy seguro que hasta por unanimidad de los ministros que integran la Suprema Corte, y será otro caso más emblemático de que pues, en el país sería la 5ª consulta popular que no pasa el proceso de revisión constitucional, ¿no? Yo creo que nada más me quedaría con eso. Muy bien, ya ganó alguien. ¿Quién? La fecha es 20 de diciembre del 19. Jared Lazard Rosenthal. Jared, te has ganado estos libros. Ahí te está, los voy a mandar por el Servicio Postal Mexicano, te llegan en unos días, pero te llegan. A ver, felicidades. Otras personas ya después de él contestaron correctamente, pero muchos dijeron que fue el 6 de junio del 2019. Daniel Cruz, tú contestaste bien, pero primero llegó la respuesta de Jared Lazard ¿qué? Rosenthal, ya llegó la de él primero, lo siento, es la primera. Ideas finales, mi querido Bernardino. Pues yo ideas finales simplemente te diría, primero, voto con el proyecto, como dirían los ministros en su momento, en su totalidad, y en 4 palabras resumiría todo esto. Vulneración, en principio, es inconstitucional, vulneración de derechos humanos. Así de claro. Y el presidente tal vez tiene que contratar a un nuevo abogado que le redacte y le justifique estas propuestas, ¿no? No lo sé, Eduardo, pero por lo pronto es inconstitucional, vulneración de derechos humanos. Y la palabra fría que yo diría es que sea como sea, el presidente gana. Desde un punto de vista político gana, porque a su base le va a decir, vean otra vez un complot de los ministros. No, que no olvide el presidente que varios de los ministros él sugirió que fueran y los aprobó el Senado, lo cual, y muchos decían que iban a votar siempre a favor de él. No es cierto. Hay una gran independencia. Creo que el mismo presidente lo sabe y lo acepta, pero no lo va a decir. Muy bien, mi querido Luis Rodríguez Alemán, gracias por acompañarnos esta noche. Ya conociste al maestro Bernardino. Ya te tuve el gusto, el privilegio de conocerlo. Igualmente. Ya cuando acabe la pandemia, vamos a organizar una comida y seguramente ya podrán platicar y aburrirme yo mientras los escucho. Me parece excelente. Muchas gracias por la invitación y el espacio, como siempre, Eduardo. Siempre, mi querido Luis Miguel. Querido Bernardino Esparza, gracias como siempre. Igualmente, Eduardo, gracias, Luis. Gusto en conocerte y gracias, Eduardo, una vez más. Mañana platicamos en el programa, va a haber mucho tema. A ver qué dice el presidente mañana sobre esto. Muy bien, y yo soy Eduardo Ruiz Gil y gracias por habernos acompañado esta noche aquí en el Diálogo Nocturno. Mañana de nueva cuenta estoy desde temprano con mi columna en varios periódicos del país, El Economista en la Ciudad de México, en el programa de las 3:30 de la tarde en Grupo Fórmula. No, voy a estar mañana en la de 8, casi llegando a la medianoche en ADN 40. Ahí estamos, muy activos. Gracias, buenas noches. Tengo que buscar el final de esto y aquí encontrarlo. Ahí nos vemos, Luis Miguel. Gracias Bernardino. Igualmente, gracias, Eduardo. Hasta luego. Gracias.